Buenos días, mi nombre es Diego Alexander Aguilar Díaz. Este video corresponde a la actividad número 4 de la materia de sistemas gestores de bases de datos. En esta actividad nos solicitan realizar un proceso de backup y de restauración de una base de datos, asimismo como un backup y una restauración de una tabla. En este caso, entonces, inicialmente, ya con la herramienta PGAdmin abierta, esto se trabaja sobre el sistema gestor PostgreSQL. Nos ubicamos dentro de las bases de datos y en este caso vamos a hacer un backup a la base de datos que se llama BetPolicy. Es la base de datos que hemos estado manejando para las anteriores actividades. Se va a dar clic derecho y se va a dar clic en la opción backup. Aquí nos va a indicar qué nombre le vamos a poner a ese backup. En este caso voy a poner backup BetPolicy. Y aquí nos va a indicar en dónde lo queremos dejar. En este caso lo guardaremos en la unidad I. Y lo guardaremos como un archivo .backup. Y ahora, em, aquí en Encoding no vamos a modificar nada, únicamente en el usuario con el que vamos a realizar la tarea va a ser con el usuario con el que nos estamos logueando, en este caso es Postgres. Aquí en Dump Options vamos a seleccionar estas primeras tres opciones, las cuales nos restauran no solamente la estructura de la base de datos, sino los datos contenidos dentro de la misma. Ya teniendo estos campos dirigenciados, vamos a proceder a dar clic en Backup y aquí nos indica que el job se inició correctamente y aquí podemos ver una especie de log con todo lo que se respaldó. Vemos que no finalizó con ningún tipo de error ni nada y nos indica que fue dejado en la ruta que especificamos. Ahora vamos a proceder a restaurar la base de datos. Nuevamente ya tenemos entonces el archivo backup de la base de datos Betpolis. Ahora vamos a proceder a restaurarlo, en este caso sobre una nueva base de datos. Vamos a pararnos en bases de datos, vamos a crear nueva base de datos y ponemos nueva PD. Aquí es donde vamos a restaurar todo no solamente las tablas, sino los datos dentro de las tablas que están insertados en la base de datos original, que es Betpolis. Nos aparece la base de datos, le damos conectar y entonces vamos a proceder a dar clic derecho, Restore. Aquí vamos a apuntar al archivo que le hicimos backup, en este caso está en la unidad I, y aquí lo podemos encontrar. Hay que dar en All Files para que nos encuentre el archivo. Le damos seleccionar y lo otro que vamos a modificar es el usuario Postgres. Vamos a modificar las tres opciones que nos restauran no solamente las tablas sino los datos y vamos a dar clic en Restore. Aquí nos indica que el proceso finalizó. Revisamos, no hay ningún problema, nos dice que todo finalizó correctamente. Y ahora vamos a revisar que efectivamente la tabla tenga las bases de datos. La base de datos tenga los datos. Vamos a dar un refresh en schemas public y aquí vamos a mirar en tablas si efectivamente tenemos las tablas creadas en la base de datos original. Podemos hacer una especie de consulta para verificar que los datos hayan también restaurado. Vamos a dar select asterisco from mascotas y aquí nos tendrá que mostrar los datos que están en la tabla, en la base de datos original. Entonces efectivamente el backup tal de la base de datos se realizó correctamente y se pudo restaurar en una nueva base de datos también. Esto mismo se puede hacer sobre la misma base de datos. En este caso pues lo probamos sobre una nueva para no impactar los datos de esta tabla sino mostrarlos sobre un ejemplo desde cero. Ahora vamos a proceder a hacer un backup sobre una única tabla dentro de la base de datos. Ok, entonces ahora vamos a proceder a hacer un backup sobre una sola tabla dentro de la base de datos. En este caso voy a proceder a realizar un backup de la tabla tratamiento. Entonces para esto se le da clic derecho sobre la tabla, se le da backup y seguido a esto vamos a indicarle un nombre. En este caso vamos a poner backup tratamiento. En formato, en este caso, lo voy a dejar en archivo plano para que me lo exporte en un archivo de texto. Y
en usuario vamos a dejar Postgres. Adicionalmente, lo que cambia dentro de el archivo backup de la base de datos, vamos a habilitar esta opción que se llama usar comandos de insert. En este caso, para que dentro del backup, dentro del archivo plano, nos queden como tal los queries de inserción de datos. Y procedemos a dar backup. Aquí nos indica que todo se ejecutó correctamente, no hay ningún error. Entonces ahora ya teniendo el archivo backup vamos a proceder a restaurarlo. Pero antes de eso vamos a proceder a eliminar la tabla tratamiento para proceder a restaurarla nuevamente. Ok, ya ejecutando este query, lo que hicimos fue eliminar la tabla tratamiento, ya aquí no se evidencia esa tabla. Entonces ahora vamos a proceder a cargar lo que se respaldó y lo vamos a restaurar dentro de una nueva tabla. Entonces vamos a proceder a dar en Tools y en Query Tool, y aquí lo que voy a hacer es abrir el query, y en este caso vamos a abrir el archivo plano que respaldamos. Aquí en este archivo plano nos va a colocar prácticamente todo lo que comprende la creación de la tabla desde el inicio, sus campos, si los datos insertados dentro de la tabla, si tenía algún constraint, en este caso un primary key, y el trigger que creamos en una actividad anterior. En este caso, simplemente vamos a darle correr a este script. Aquí nos indica que se ejecutó correctamente, y ahora vamos aquí a dar refrescar, y aquí ya nos aparece nuevamente la tabla de tratamiento creada. Podemos hacer, ¿no?, también una consulta sobre la tabla y nos deberá mostrar los valores que ya estaban insertados con anterioridad antes de eliminar la tabla. Y aquí nos aparece que los datos están correctamente cargados dentro de la base de datos y en la tabla nuevamente. Con esto ya podemos validar que el proceso de backup y restauración dentro de la tabla también funciona de una forma un poquito más diferente que lo que era la restauración y backup de la base de datos como tal.